Muy buenas. El tema que vamos a tocar el día de hoy va a ser el síndrome de túnel carpiano, que es una afección común en los puestos de trabajo, que no es identificado comúnmente, es menospreciado prácticamente, no se da la debida atención en las diferentes empresas, y sin embargo es una de las enfermedades que ocurre con mayores frecuencias, sobre todo cuando se hace trabajos manuales o cambio de herramienta, inclusive con el mouse. ¿Qué es el túnel carpiano? El túnel carpiano o túnel del carpo es una estructura limitada por los huesos del carpo en su parte superior y por el ligamento transverso del carpo en la parte inferior. Como vemos en la imagen, en la mano se ve el ligamento transverso del carpo y el hueso del carpo. El túnel del carpo no tiene prácticamente ninguna elasticidad, está limitado por arriba, medial y lateralmente por un hueso del carpo y por debajo por los ligamentos transversos del carpo, que es la inflamación donde ocurre el síndrome. ¿Qué es el síndrome de túnel carpiano? El síndrome de túnel carpiano es una dolencia provocada por la inflamación y la presión en el interior del túnel formado por el carpo y el ligamento carpiano transverso en la muñeca. Es una neuropatía periférica focal muy común, es reconocida como una enfermedad profesional, se encuentra en el listado de enfermedades ocupacionales del Ministerio de Hacienda y el Viceministerio de Pensiones. En términos sencillos, responde a un engrosamiento fibroso del ligamento existente en la cara de la palmar de las muñecas, en la zona llamada túnel del carpo, el cual comprime las estructuras anatómicas que están entre él y los huesos, como tendones de nervios y vasos sanguíneos, ocasionando dolor y adormecimiento. Sin embargo, la principal molestia es debida a la compresión sobre el denominado nervio medio, que ocasiona una inflamación crónica y daño en el nervio. En términos más sencillos, es la inflamación de esta parte que normalmente conocemos como muñeca, ¿ya?, que provoca una dolencia y un malestar, sobre todo para las personas que utilizan herramientas manuales. Como les mencionaba, en las oficinas comúnmente cuando se cambia inclusive el tamaño del mouse, porque nosotros cuando agarramos un mouse, toda la estructura anatómica o la forma de agarrarlo la tenemos en una posición, y al cambiar o más pequeño llegamos a comprimir, inclusive llegamos a tratar de mantener la misma postura con la que anteriormente estábamos trabajando, y provoca dolencias por el sobreesfuerzo del tendón que viene hasta la parte del hombro. El síndrome de túnel carpiano es un cuadro clínico provocado por una combinación de factores que incluyen el uso repetitivo de músculos flexores, justamente los que mencionaba, superficial profundo de los dedos, inflamación de varias sinoviales de estos músculos, los movimientos y posturas forzados de mano de la flexión, extensión, microtraumatismo, golpes en la zona pulmonar de la muñeca, palmar de la muñeca, disculpen, y retención de líquidos en el interciclo. Si vamos a otro tipo de herramientas, por ejemplo, cuando las personas que utilizan taladro, ya uno de los errores que se tiene es agarrar el taladro de esta forma. No, sin embargo, debía ser en una forma direccional, lineal, de tal forma de que no hacer sobreesfuerzo en ese tipo de ligamento. ¿Cómo se produce? Este síndrome se produce por la compresión del nervio medio a su paso por el túnel del carpo, siendo sus causas muchas variadas, entre las que pueden ser la tendosinovitis, que es una inflamación del tendón, luxación articular del semilunar, fracturas
viciosamente consolidadas, esquinces, artritis, uso continuo de la muñeca, en flexión por mucho tiempo. Ya justamente lo que les mencionaba, las personas de oficina están constantemente con un mouse, no haciendo una flexión justamente del nervio. En el momento que existe un movimiento de flexión de la mano, el nervio es desplazado aproximadamente al antebrazo, y en el caso de que la mano esté en extensión, el nervio se desplaza hacia adelante. Muchas veces, si volvemos al tema del escritorio, lo que hacemos es trabajar con el escritorio demasiado hacia el pecho y flexionamos demasiado el brazo. ¿Ya? O por lo contrario, con el mouse, porque no nos da el cable, cerca de la pantalla, ¿no? Y trabajamos en esta posición, con el nervio tensionado. Ahí teníamos ejemplos con la práctica de ciertas actividades como teclear, tejer, tocar violín. Determinan diariamente el déficit de circulación en la zona del ligamento, la circulación de la sangre. Aquí tenemos un ejemplo justamente de lo que estábamos mencionando, las formas correctas e incorrectas con las que nosotros normalmente trabajamos, ya que nos producen este tipo de síndrome. El ejemplo del mouse, las posiciones, con mouse demasiado bajo, un mouse demasiado pequeño o en una posición demasiado elevada que no nos da una flexión o un desarrollo ergonómico justamente de nuestro brazo. Lo que mencionamos en un principio, con el mouse demasiado alejado del cuerpo, con una relación a una flexión correcta respecto al brazo. ¿Quiénes están propensos? Esto, con el paso de la edad, se vuelve uno más propenso a sufrir este tipo de síndrome. El sexo, las mujeres normalmente son las personas que tienen más propenso por causas de tipo de menstruación o embarazo. Ocupaciones, operarios, operadores de computadora, dactilógrafos, cosmetólogos, cajeros, operadores de construcción, cocineros, entre otros. ¿Cuáles son los síntomas? Sentir un pequeño hormigueo que se va extendiendo, incorporando y llegando incluso al dolor. Ya entumecimiento de la mano, difícil para agarrar objetos, es decir, por la dolencia que llegamos a tener en la parte de la palmar, no nos permite ya realizar una buena flexión y no podemos levantar objetos. El síndrome de túnel carpiano provoca síntomas en una o en ambas manos. Dolor, entumecimiento que empeora con el movimiento de las muñecas, manos, dedos, justamente lo que mencionaba un momento, rigidez o calambres en las manos, lo que conocemos normalmente como una compresión, o también el hormigueo que normalmente nosotros lo mencionamos como si fuera un calambre. Debilidad o torpeza en las manos, es decir, que no podemos agarrar los objetos con la misma fuerza, los tumbamos, prácticamente no podemos hacer una buena flexión de las manos. ¿Cómo se diagnostica? Para este tipo de situaciones, uno de los diagnósticos principales que se puede realizar es una radiografía de la zona afectada, para descartar fracturas, en ocasiones se sospecha la conducción asociadas al síndrome del túnel carpiano, se solicita exámenes de sangre también para ver si no está relacionado también posiblemente con la diabetes. Se puede llegar a realizar exámenes neurológicos, electromiografía para revisar otros sitios de compresión neurológico, así como
para evaluar el túnel carpiano. ¿Cómo debemos tratarlo? El tratamiento inicial en una etapa aguda debe enfocarse fundamentalmente en reducir el dolor, la inflamación mediante la aplicación de fisioterapia, crioterapia, termoterapia o en sí el reposo, o sea, el dejar de hacer uso, reposar la mano y no estar en esa actividad por un lapso de hasta 2 semanas a 3 semanas, dependiendo del tipo de gravedad que pueda suceder. Los medicamentos indicados para esta etapa que ayuda a olvidar los síntomas son los analgésicos y antiinflamatorios. En algunos casos se puede indicar una férula con la muñeca de ligera extensión durante la noche, con un tratamiento base de antiinflamatorios durante un periodo de 3 semanas. Posterior a esta fase aguda y una vez que se reduzca el dolor y la inflamación, hay que realizar ejercicios de elongación, flexión flectora y fortalecimiento de los músculos extensores. Si hay inflamación, cuando ya es en casos crónicos, como última instancia, se aconseja el tratamiento quirúrgico mediante la liberación del nervio, seccionando el ligamento transverso del carpo, y en caso de que existiera algún tipo de inflamación posterior, ya se realiza con aplicaciones de compresas frías. Pero sin embargo, lo que más importa antes de llegar a lo que sea la inflamación o la cirugía en sí por un tratamiento crónico, es prevenir este tipo de situaciones. ¿Cómo se debe prevenir? Hay diferentes tipos de ejercicios que se realizan para poder evitar justamente la inflamación. Ya, lo principal, como habíamos mencionado al principio, tener una postura correcta en la herramienta que voy a utilizar. Ya, evitar justamente el sobreesfuerzo, ¿no? Utilizar la herramienta adecuada para el trabajo que estoy realizando. Además de ello, ejercicios como se ven acá, estando de pie con las manos juntas, hacer flexión, de la misma forma, juntar las palmas y flexionar los nervios para evitar la compresión o estiramiento. Sostener el segundo desde los nudillos de las palmas contrarias y hacer la flexión, ¿no? Otro ejercicio es doblar las palmas hacia adelante, hacer la flexión de las manos o de los dedos por cierto intervalo de tiempo, realizar flexión de los dedos, levantar los brazos y estirar. Este ejercicio nos ayuda justamente a estirar todo el nervio del carpo. Otro ejercicio es agarrar en una baranda, una posición, y estirar los nervios hacia abajo. Muchas veces no vamos a contar con una baranda, lo podemos hacer en el mismo escritorio donde estamos, en lugar de trabajo, y estirar los dedos flexionándolo. Realizar movimientos de muñeca, de la mano, hacia diferentes lados. En resumen, en caso de estar con sobrepeso, bajar de peso para prevenir, recibir tratamiento por cualquier enfermedad que tenga o que podría provocar síndrome de túnel carpiano, que ya lo mencionamos anteriormente. No trabaje con los brazos demasiado cerca ni demasiado lejos del cuerpo.
En sí hablamos un poco más de del uso del mouse, el uso de herramientas manuales, ¿no? Que son las principales, las principales causas que provocan este síndrome. No descansen las muñecas en superficies duras durante periodos prolongados. Un ejemplo, el uso de portátiles, o si vamos al mismo mouse, al momento que estamos utilizando el mouse, está constantemente apoyada nuestra muñeca en la superficie dura como el mismo escritorio. Hay ciertos tipos de mousepad que llevan justamente una almohadilla para evitar el contacto con una superficie dura y que dé una cierta relajación al ligamento. Cambie las manos durante las tareas de trabajo, es decir, si estoy realizando un tipo de tarea manual y puedo alternar con las manos, realizarlo y no solamente con una sola. Asegúrese de que las herramientas que utiliza no sean muy grandes para esto. Tome descansos regulares en los movimientos de manos reiterados para darles a las manos y las muñecas un tiempo de descansar. Si usted utiliza mucho el teclado, ajuste la altura de la silla de modo que los antebrazos estén al mismo nivel del teclado y no tenga que flexionar las muñecas. Este es un corto resumen, una pequeña presentación respecto a las causas, cómo se diagnostica, las formas de prevenir, que es lo principal en lo que se tiene que trabajar para evitar este síndrome. Ya, como les mencionaba, es algo que sucede muy frecuentemente en las actividades cotidianas, diarias que tenemos en el universo de trabajo que realizamos, sea en escritorio, sea en obra, sea en cualquier tipo de actividad. Tenemos una herramienta manual que puede llegar a provocarnos este tipo de síndrome por un mal uso de esa herramienta. ¿Ya? Les agradezco su atención y estaremos en contacto.